La guerra de Vietnam es un fenómeno histórico sumamente curioso y paradójico. La propia expresión se ha convertido en un nombre común, transformándose quizás en uno de los memes más reconocibles y persistentes de todo el planeta. Sin embargo, al mismo tiempo, surge una pregunta inevitable. ¿Podría usted, querido oyente, explicar de inmediato y con precisión por qué y cómo comenzó realmente este conflicto, qué objetivos perseguían las partes involucradas y cómo terminó finalmente esta larga contienda? Si la respuesta es negativa, no se preocupe, pues en los próximos minutos nos encargaremos de desentrañar esta historia por usted. Muy pronto comprenderá el verdadero y oscuro significado de la frase «Johnny, están en los árboles». Conocerá de cerca a los carismáticos pero letales combatientes del Vietcong y se convertirá en un verdadero experto para cualquier debate histórico sobre el tema. Para comenzar, ubiquemos una vez más a Vietnam en el mapa mundial. Se trata de un país alargado, situado geográficamente justo debajo de la inmensa China y muy cerca de Tailandia, Filipinas y otros destinos turísticos que hoy consideramos paradisíacos y calurosos. Sin embargo, la historia de esta región dista mucho de ser aburrida o pacífica. Incluso sin la intervención de los estadounidenses, estos pueblos nunca conocieron la calma. A lo largo de una historia milenaria, los días en los que reinó la paz absoluta en Vietnam se pueden contar literalmente con los dedos de una mano. Todo cambió drásticamente en el año 1857, cuando Francia decidió unilateralmente que los vietnamitas no eran lo suficientemente democráticos ni civilizados, por lo que, tras una guerra prolongada, convirtió al país en su colonia. Esta situación de dominio colonial se mantuvo firme hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, es crucial destacar un hecho importante. Ya desde el año 1860 operaba en Vietnam un poderoso movimiento independentista. De hecho, el inicio real de la Guerra de Vietnam podría datarse tan temprano como en el año 1941. ¿Por qué una fecha tan prematura? Porque fue precisamente entonces cuando se creó oficialmente el Viet Minh, una organización liderada por Ho Chi Minh, cuyo objetivo supremo era la independencia. En aquel momento, sobre el papel, Vietnam seguía siendo territorio francés, pero en la práctica estaba completamente ocupado por las fuerzas imperiales de Japón, pues no debemos olvidar que el mundo estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Se produjo entonces una situación bastante irónica y peculiar. Por un lado, Vietnam luchaba contra Francia, destruyendo su ejército colonial, y por otro, los japoneses también recibían duros golpes. Así que, de facto, durante la Segunda Guerra Mundial, Vietnam actuó simultáneamente contra todos los ocupantes, lo cual no impidió que el presidente de los Estados Unidos calificara a Ho Chi Minh de héroe, apenas 20 años antes de que este mismo líder se convirtiera en el enemigo número uno de Washington. En el año 1945, cuando Japón finalmente cayó derrotado, al Viet Minh le quedó un solo enemigo en el tablero. A la lucha de Vietnam por su independencia contra Francia y un pequeño cuerpo expedicionario de Inglaterra se la suele denominar la Primera Guerra de Indochina, aunque, para ser honestos, todo esto fue un único y gigantesco conflicto prolongado. Fue aquí donde entraron en escena los Estados Unidos. ¿La razón? Porque el mencionado Viet Minh era, hasta su último integrante, de ideología socialista. El 2 de septiembre de 1945, estos revolucionarios proclamaron la independencia y la creación de la República Democrática de Vietnam, la cual, sobre el papel, era comunista. A los estadounidenses no les agradaba en absoluto la aparición de un poderoso bloque socialista en la región, por lo que comenzaron a ayudar a los franceses de todas las formas posibles. Enviaron asesores militares, proporcionaron financiación masiva y, por supuesto, suministraron municiones. El famoso y terrible olor a napalm por la mañana no fue probado por primera vez por los soldados estadounidenses, sino por los franceses, ya que desde el año 1945 hasta el año 1954 intentaron desesperadamente mantener el control sobre su colonia. Para el año 1954, 10 años antes de su intervención a gran escala, Estados Unidos ya pagaba el 80% de los gastos militares del conflicto. Es decir, en términos generales, ya estaban combatiendo del lado de los franceses, quienes, a pesar de todo, perdieron de la manera más estrepitosa posible. Parecía inconcebible, contra un cuerpo francés perfectamente equipado de 115.000 hombres, que poseía tanques, aviones y el napalm de sus aliados, se enfrentaban menos de 100.000 vietnamitas a los que difícilmente se les podía llamar ejército. Hasta el año 1954, el Viet Minh no poseía ni un solo tanque ni un barco de guerra. Sin embargo, lograron la victoria. Siguiendo el modelo coreano, Vietnam fue dividido en dos partes. El norte, hasta el paralelo 17, fue ocupado por la República Democrática de Vietnam, mientras que el sur quedó bajo control francés, aunque por poco tiempo. Aquí llegamos al punto clave de toda la guerra, y es que, a diferencia de los coreanos, los vietnamitas se sentían un solo pueblo unido y no deseaban la división en dos países. Exigieron elecciones generales, las cuales se programaron tentativamente para el año 1956,
pero, como era de esperar, nunca se llevaron a cabo. A Estados Unidos le aterrorizaba demasiado esa espina comunista en su costado. No obstante, es necesario admitir que el gobierno del norte, que soñaba con instaurar el comunismo en todo el mundo, no eran precisamente unos santos. Según diversas estimaciones, el Viet Minh eliminó a una cifra que oscila entre el 5% y la mitad de su propia población bajo pretextos inventados. A pesar de estas purgas internas, el movimiento contaba con un apoyo masivo incluso en el sur. Ya en el año 1957, en las zonas rurales de Vietnam del Sur, comenzaron a estallar levantamientos comunistas uno tras otro. Los campesinos fueron la fuerza motriz y militar más formidable, pues eran personas que llevaban generaciones combatiendo, primero contra sus vecinos, luego contra los franceses y después contra los chinos. Por cierto, China libraba con la Unión Soviética una carrera por la influencia sobre los comunistas de Vietnam y en general terminó ganándola. Sin embargo, en un plano global, ambos países se oponían a Estados Unidos y poco a poco suministraban a Vietnam del Norte tanques, armamento y especialistas. Fue precisamente esta ayuda la que permitió a la República Democrática de Vietnam fortalecerse hasta tal punto que los comunistas comenzaron a mirar con deseo las fértiles tierras del sur. Y allí, como ya hemos mencionado, tenían un gran apoyo, y no solo por razones ideológicas, sino porque los vietnamitas del sur se sentían como una colonia de Estados Unidos y sus aliados. Esto no era Corea del Sur, que se entregó tranquilamente a la merced de los vencedores. Los vietnamitas de ambos lados anhelaban la independencia, y por ello, las fuerzas survietnamitas no lograron oponer una resistencia digna a sus hermanos del norte. Recordemos una y mil veces que los vietnamitas eran un pueblo unido, y lo que ocurría en el país se consideraba una guerra civil. Pero cuando los estadounidenses intervinieron directamente, muchos sureños huyeron al norte y se convirtieron en partisanos. Como resultado, contra Estados Unidos no se levantó solo la mitad del país, sino unas buenas 2/3 partes de la población. A través del infierno de Vietnam pasaron 2,5 millones de estadounidenses. Casi 60,000 de ellos murieron y más de 300,000 resultaron heridos. En el año 1968 había simultáneamente en el país 550,000 soldados extranjeros, y la edad promedio de los caídos fue de apenas 23 años y 11 meses. Es decir, en Vietnam pereció la verdadera flor y nata de la juventud de la nación americana. ¿Por qué ocurrió tal desastre si hablábamos del ejército más poderoso del planeta? Todo sucedió porque Norman Schwarzkopf tenía razón. El Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, más conocido como el Viet Cong, no era un ejército clásico, sino una horda de miles de partisanos invisibles. Estados Unidos y su comandante en jefe, William Westmoreland, adoptaron la doctrina de buscar y destruir. Esta estrategia implicaba el uso activo de la inteligencia y la quema sistemática de las unidades enemigas, tal como se hace en una guerra convencional. Pero la desgracia radicaba en que no había unidades enemigas visibles. El Viet Cong, y junto a él el ejército de Vietnam del Norte, utilizó durante mucho tiempo la táctica del terror. La policía militar estadounidense, en el periodo comprendido entre los años 60 y 70, registraba cientos de atentados al mes. Paralelamente, pequeños destacamentos de vietnamitas estaban literalmente en todas partes. Cavaban túneles infinitos, se escondían en las copas de los árboles y dormían en las montañas, aprovechando que Vietnam es en esencia una gran selva donde esconderse es más sencillo que en cualquier otro lugar. Los estadounidenses planearon luchar contra un ejército regular y fracasaron estrepitosamente al encontrarse con miles de partisanos fantasmales. Estos combatían con todo lo que tenían a mano, desde rifles japoneses de la Segunda Guerra Mundial hasta armas alemanas capturadas, y su perfecto conocimiento del terreno, sumado a un deseo total de independencia, obró milagros militares. Tomemos por ejemplo el caso de las bombas. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, los aliados lanzaron sobre Alemania 2,700,000 toneladas de bombas. ¿Saben cuántas lanzaron en Vietnam? En menos de 10 años, Estados Unidos arrojó sobre Vietnam 6,727,000 toneladas, casi el triple, y el resultado fue absolutamente nulo, porque el esquema de buscar y destruir fracasó por completo. Cuanto más pasaba el tiempo, peor se ponía la situación. Vietnam del Norte comenzó a ayudar al Viet Cong con armamento a través de un sendero que cruzaba el vecino Laos, y junto con ello, los combatientes del Viet Cong aprendieron a manejar tanques soviéticos, artillería china y otros tipos de maquinaria pesada. Según la opinión de los expertos, fueron precisamente los suministros de los sistemas de defensa antiaérea soviéticos S-75 los que decidieron en gran medida el desenlace de la guerra, ya que resultaron ser extremadamente eficaces contra los aviones estadounidenses. Ya en el año 1969, Estados Unidos comprendió sus errores y comenzó a retirar sus tropas poco a poco. Las razones eran múltiples. En primer lugar, no había progreso militar alguno.
Nadie podía calcular ni siquiera aproximadamente la cantidad de combatientes del Vietcong ni dónde se encontraban. En segundo lugar, los estadounidenses finalmente entendieron que a los vietnamitas no les gustaba su intromisión, por lo que Washington decidió cambiar su estrategia a apoyar al ejército de Vietnam del Sur que tenían bajo su control. Y en tercer lugar, el ejército estadounidense dejó de ser operativo debido a la desmoralización. En el año 1970, 1 de cada 5 soldados estadounidenses en el país consumía drogas. Hablamos de 65,000 hombres de un total de 335,000. ¿Y quiénes somos nosotros para culparlos? Cada día, esos jóvenes se despertaban sin saber si llegarían vivos a la cena, pues moría 1 de cada 10. Las infinitas trampas explosivas, las bombas, las explosiones y los atentados tenían hartos a todos, y no se veía el fin de la guerra. De hecho, los estadounidenses salieron del conflicto como perros apaleados, aunque para el año 1972 los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1972, los comunistas controlaban apenas el 10% de Vietnam del Sur. En el año 1973 se firmó la paz, y una de sus condiciones fue la retirada total de las tropas estadounidenses. Tan pronto como los americanos cumplieron con esto, el Vietcong y el ejército comunista lanzaron una ofensiva masiva. Esta avanzó con éxito variable, pero Vietnam del Sur, prácticamente privado de la ayuda estadounidense, finalmente cayó. El 30 de abril de 1975, los comunistas izaron su bandera sobre el Palacio de la Independencia en Saigón. La República Democrática de Vietnam había vencido oficialmente, a pesar de que contra ella estaba prácticamente todo el mundo occidental. Además de Estados Unidos, a Vietnam del Sur le ayudaron Corea del Sur, Australia, Japón, Taiwán y otros aliados. La verdad es que no debemos olvidar que los propios combatientes del Vietcong también nos apoyaban activa y generosamente sus hermanos comunistas. El ex oficial soviético Mark Sternberg escribió sobre 4 divisiones de cazas de la Unión Soviética y pilotos que, bajo nombres vietnamitas, combatieron contra los estadounidenses en el aire. Esto es fácil de creer, pues la Guerra Fría estaba en su punto álgido. Además, la participación de 95 sistemas de defensa aérea S-75, junto con su personal operativo, está confirmada oficialmente. Resumiendo todo lo anterior, cabe señalar que inmiscuirse en los conflictos internos de países ajenos es una pésima idea. El momento clave de la derrota estadounidense fue su propia participación en la guerra, y las imágenes de la retirada de sus tropas siguen siendo hasta hoy una página vergonzosa en la historia de su ejército. En la historia global, este es otro ejemplo trágico de cómo las grandes potencias decidieron jugar a la guerra en campo ajeno.
un conflicto civil de un país aislado se transformó en una mini guerra mundial, donde participaron decenas de países por ambos bandos, y según las estimaciones más conservadoras, estos juegos costaron 5 millones de vidas. La inmensa mayoría de esas vidas perdidas fueron civiles, civiles que apenas notaban la diferencia entre comunistas y capitalistas, civiles que no entendían de geopolítica ni de los intereses de los presidentes, civiles que simplemente querían vivir y no morir. Por una cruel ironía del destino, son precisamente ellos quienes se convierten en la moneda de cambio en los conflictos globales, y como demuestra la historia moderna, la experiencia de Vietnam no ha enseñado absolutamente nada al planeta. Hasta la próxima, amigos.